¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy Hola, buenas ¿qué tal? tardes. Muy buenas tardes. Hola, maestro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Es un placer Excelente, muy bien, saludarte. muchas gracias. Hoy pues estamos aquí nada más y nada menos que en nuestro taller Neopulp del Instituto Politécnico Nacional. Recuerden que el Instituto Politécnico también es cultura, la dirección de fomento a la cultura del Instituto Politécnico de Difusión Cultural, siempre a bien nos permite realizar este tipo de actividades en donde, pues por ejemplo, en el caso mío, que siempre tengo el lujo de poder invitar, de poder platicar con personajes de las artes plásticas, visuales y de otras áreas, de otras disciplinas, para poder entonces enriquecer una labor que es la labor de la creación de cursos dirigidos a la comunidad, en este caso para el Taller Central de Artes Plásticas. Así es de que, pues agradezco mucho su tiempo de ustedes y para que puedan ustedes comentar y platicar y escuchar aquí a los maestros que nos hacen favor de hacernos una gran plática para aprender. Venimos a aprender todos, un servidor a eso llega a esta aula virtual para poder aprender más cada día. Así que yo quiero dar la bienvenida nada más y nada menos que al maestro Guillermo Ruiz, artista plástico, en especial grabador. Por cierto, hoy es día del grabador, maestro, muchas Sí, felicidades. claro, muchas gracias, sí, Por también. favor, preséntate a la comunidad politécnica, si eres tan amable. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Guillermo Ruiz. Agradezco mucho la invitación para estar aquí con ustedes. Realmente lo disfruto pues ojalá y pueda externar parte de lo que es la ilustración y de cómo he vivido la ilustración para que ustedes amplíen un poquito ese panorama. Muy, muy amable por invitarme, maestro. No, Gracias. es un honor tenerte con nosotros, maestro. Bueno, antes que nada, preséntate pues, a profundidad como artista. Sabemos que hacemos muchas cosas. Eres profesor, eres grabador, eres pintor, o sea, el artista plástico de hoy no se conforma con una sola cosa. ¿Qué tanto? Platícanos de ti, háblanos de ti y de tu obra. Claro. Muy bien, bueno, pues realmente yo empecé a dibujar desde que me acuerdo. No tengo fecha así de inicio. Siempre he ido rayando mis cuadernos. Comentábamos aquí el nuestro y yo que de repente incluso rayar los libros, era un pecado antes el que rayaras un libro y sin embargo, pues es parte de dejar tu esencia, ¿no? De lo leí, aquí estuve, pero por supuesto mis libros, ¿no? Incapaz de tocar, por ejemplo, los de mi padre, era algo así muy, muy importante, ¿no? Mis trabajos escolares siempre eran muy, muy detallados en ese sentido de la ilustración y poco a poco me fui encaminando para acá. Sí tuve como que de repente desde la primaria y secundaria dudas en qué iba a estudiar. Yo no sabía de la existencia de la carrera de diseño gráfico y finalmente pues mis padres encaminados a desearme lo mejor. Me decían, no estudies artes visuales porque pues es difícil, ¿no? El campo profesional y te vas a morir de hambre, ya sabes, ¿no? El clásico. Pues finalmente, bueno, opté por diseño porque es lo que más se aproxima a las artes visuales, a las artes plásticas, pero muy encaminado a la parte de ilustración. Finalmente la vida te va llevando y mi primer trabajo todavía recién estaba en la universidad. Pues en la universidad me fue bien en esas materias de técnicas de representación, de relacionadas a las artes, y me cayó así como que del cielo la oportunidad de entrar a dibujar para la jornada, pero era jornada niños, en aquel entonces existía un suplemento infantil que bueno, pues un compañero y yo tuvimos la oportunidad de ir, era ese día la entrevista y me dijo, no, pues mira, toma algo de tus dibujos, de lo que tienes, yo no tenía un portafolio armado, pues estábamos en la escuela, y llevé proyectos académicos, los metimos, nos presentamos en la jornada que estaba en la calle de Valderas en aquel entonces, había un mundo de colegas ahí para las entrevistas y pues increíble, nos quedamos este amigo y yo y otros dos o tres creo que de la ENAP en ese entonces, Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde yo estudiaba y nos quedamos y empecé a buscar y a buscar opciones a partir de ahí, que fue genial el haber estado también ahí en la ENAP porque pues me hice amigo de algunos artistas, ¿no? De algunos artistas plásticos. Tengo amigos artistas, en particular ellos dos son pintores, que son amigos de toda la vida. Entonces me les he ido pegando, me han ido encaminando por las rutas que en aquel momento yo no conocía. Y pues es un proceso de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje y error, aprendizaje y error.
Y a partir de la jornada tuve la oportunidad de irme hacia la parte del diseño editorial y de la ilustración editorial. Entonces estuve primero en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que fue un proceso, no duré mucho tiempo por ese gusanito de recién egresado y querer hacer tu propio estudio de diseño y todo, pero fue año y medio súper enriquecedor para mí porque tuve la oportunidad de compartir y convivir con gente de población de nuestros pueblos originarios. Entonces, nosotros hacíamos libros, nosotros estábamos aquí en la Ciudad de México, pero interactuábamos con todas las oficinas regionales o estatales y hacíamos libros de educación para adultos recién alfabetizados, pero que necesitaban material en su lengua para continuar este proceso de lectoescritura. Entonces, tuvimos reuniones con gente chol, con tojolabales, con celtales, con rarámuris, con náhuatl de la Sierra, del Valle, etcétera, etcétera. Eran muchas comunidades. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la comunidad ñañú, porque la pronunciación para nosotros en castellano es muy, muy, muy difícil, es una lengua muy nasalizada. Y era muy simpático porque convivíamos con ellos en algunas reuniones, había veces que incluso nos íbamos a comer juntos y nos platicaban de su comunidad y de las riquezas tan grandes que tienen ellos viviendo de una manera que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Y había veces que yo tenía que representar lo que ellos pensaban o lo que ellos sentían en una imagen. Y había veces que era tan complicado y me decían, pero es que es esto, ¿no? Me decían el nombre de algún fruto que seguramente yo conocía, pero con el nombre ñañú, por ejemplo, era muy complicado. Y finalmente, pues hacía una síntesis y copiaba el dibujito que ellos me hicieron. Eso, exactamente, así es, ahora sí le atinaste, ¿no? Y, ok, ¿no? Eso también fue un proceso de aprendizaje para mí en el estar encauzado al público objetivo, ¿no? Ahora veo, tengo todavía el primer libro que hice, lo veo y digo, Dios, ¿cómo me contrataron con estas ilustraciones, ¿no? Ahora las veo y no me gustan, pero en aquel momento yo me sentía feliz, feliz, ¿no? Fueron ilustraciones muy tradicionales, no había computadora, ni siquiera la directora del área tenía computadora, entonces todo en opacos. Los opacos son los trabajos originales en acuarela y tinta china. Y todo era así, todo llevaba un proceso fotográfico, era otro mundo, ¿no? El armado del libro era todo un proceso y finalmente yo estuve trabajando ahí, hubo un momento que me quedé con el puesto de jefe de departamento y pues eran 2 turnos y yo me quedaba los 2 turnos, de 8 a 8:30 de la noche, 8 de la mañana, 8:30 de la noche, pero también conviviendo con chicos recién egresados de la ENAP que iban a hacer su servicio social y con los formadores de los libros que lo hacían a mano. Entonces también aprendí a hacer formación a mano de recorta y pega, que era todo un proceso, ¿no? Ya después me vino el gusanito de poner mi propio despacho y sigo con él a la fecha, no he claudicado. Ha sido épocas de repente muy, muy difíciles de tomar lo que cayera de diseño y pues lo que más caía era cuestiones que tenían que ser impresas, ¿no? Entonces también me metí a la parte de serigrafía, de ahí viene también la parte del grabado, porque conocí el grabado, pero el grabado para digamos, tirajes grandes. Me llamó mucho la atención. Estuvimos trabajando con grabado en zinc, grabado en acero, pero no los hacía yo porque no tenía todo el instrumental, pero posteriormente empezamos a aplicar en algunas de nuestras cosas grabado en linóleo. Prácticamente todo lo que hemos hecho es linografía, algunas cosas en madera como experimentación. Y bueno, seguimos con ello y luego casualmente mi novia en ese entonces, ahora mi esposa, también diseñadora gráfica, y su papá, dibujante publicitario de aquella época muy remota, que también él era excelente artista, grabador, pintor, muy, muy, muy buen trabajo que siempre tuvo y también me fue él dando camino en algunas cosas, cosa que le agradecí mucho toda la vida. Y juntos empezamos a trabajar. Entonces, algunas de las cuestiones, yo hago los diseños y actualmente mi esposa, por ejemplo, ella es la que hace el grabado. Oh, Entonces, de repente vamos compartiendo, ¿no? Y me dice, a ver, ¿cómo lo ves? No, pues métele un poquito más aquí, métele un poquito más acá. Y yo me sigo con la parte de lo análogo y vamos grabando y nos conseguimos, en vez de tórculo, tenemos una plancha de tortillas, que es una plancha pues como de 40 por 30 de lámina muy, muy pesada, de placa de acero.
y nos ha funcionado excelente en vez de Tórculo, ¿no? Cuando necesitamos Tórculo que marque más el papel, pues pedimos apoyo a un taller que está por la calle Pacífico, que era del maestro Alvarado, Alvarado, toda una tradición en el grabado, y pues pedimos apoyo por allá, ¿no? Pero después me seguí con los libros, ya perdí la cuenta, realmente suena muy, muy presumido el asunto, pero no sé exactamente ya cuántos libros llevamos, porque empecé a trabajar con una editorial pequeña, pero que siempre tiene trabajo, una editorial muy por el lado religioso, entonces hice muchos libros con carácter religioso, Mira, pero muchos, 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 no sé, tal vez he colaborado con ellos por ahí de tal vez 200 publicaciones o más. fíjate. He estado con otras editoriales más grandes, algunas con unas muy grandes. Hicimos también un libro para la SEP cuando había concurso de libro gratuito en otras condiciones, no como ahora. También ganamos ese concurso y fue maravilloso, muy desgastante el trabajo, pero maravilloso el después ver que los chicos están trabajando en el libro que tú ilustraste, ¿no? Y a Claro. la fecha seguimos con ello, pero ahora también enfocados a la parte de la docencia, porque siempre quise ser docente desde niño, quería estar de hecho quería entrar a la normal de maestros, mi mamá me dijo, no, 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 primero estudias una licenciatura y después te dedicas a las clases, y pues así ha sido, ¿no? Y llevo desde, pues ya son casi 12 años de estar siendo docente. Empecé antes dándole clases a chicos de primaria, cosa que fue maravilloso para mí porque yo ilustrando libros para niños y conviviendo con niños fue muy rico porque yo les enseñaba, a ver, ¿cómo ves este personaje? O mira, ¿cómo ves este dibujo? Y hubo una época en la que yo hacía mis dibujos sin pupila, ¿no? Sin iris, puro ojito en blanco, como Annie, la de la tira cómica de Annie. Y una vez un niño me dijo, oye, pero ¿por qué está ciego? Dije, no, no está ciego, es que así son sus ojos. Me dijo, no, los ojos blancos es porque está ciego. Y dije, estoy trabajando para niños, aprende, Guillermo, ¿no? Otra vez otro chico me dijo, ¿y por qué tiene sangre en la boca? No, no es sangre, es su lengua, pero es que le pusiste roja la lengua y la lengua no es roja, ¿no? Entonces es sangre. Y dije, ok, se acabaron las lenguas rojas, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones de retroalimentación son vitales, ¿no? El aprender del público al que vas, eso ha sido muy rico. Y en Navarra esa cuestión fue interesante porque yo iba por una línea que era mi línea y de repente me decían, oye, pues es que el público para el que va esta colección pues es diferente, ¿no? Entonces te tienes que encauzar en un público así y así. Este es para adultos mayores, este es para jóvenes, este es para chicos de una escuela privada. Entonces ha sido como que estarle picando un poquito por todos lados. Y otro punto interesante también es la ilustración comercial en cuanto a publicidad. También estuve colaborando un tiempo con una agencia de publicidad bastante grande que tiene sede en México, pero es internacional. Y con ellos trabajaba productos como para Marinela, para Galletas Lara, y tuve que aprender a hacer los personajes tal cual, ¿no? Y después era muy interesante porque me hablaban, había fax en esa época, no había correo electrónico. Oye, Claro. quiero esta ilustración, me mandaba un fax la directora de arte, lo quiero así, así, sus monos ahí garabateados, son estos personajes y lo quiero para hoy, ¿no? Son las 10 de la mañana, lo necesito aquí a las 5 de la tarde porque se va a hacer el anuncio. ¡Fum! Era córrele, ¿no? Y prácticamente todo lo hacía o en acuarela o en acrílico, no metía digital. Claro. Entonces también fue muy rico porque de repente era llegar con la directora, que es una gran ilustradora, y fue para mí, wow, que ella me invitara a colaborar ahí, fue muy rico. Pero me decía, a ver, Memo, estás dibujando este producto y no es así, ¿no? Le digo, es que yo compré unos, me los comí, los gocé, los disfruté mientras ilustraba. Dijo, no, pero es que se tiene que ver más apetitoso, te falta esto, te falta el otro. Entonces, ese fue otro proceso de aprendizaje sobre la marcha, ¿no? Cosas que pues, en la escuela no se aprenden, ¿no? Si no Claro. te das de topes de repente con el cliente, pues no se aprenden ese tipo de detallitos. Y pues fue otro proceso también interesante de ir aprendiendo sobre ilustración comercial, ¿no? Hubo una obra que me encantó porque fue igual, oye, 2 horas casi casi y te vienes de volada. Me dijo, tiene que ser un fondo para una toma fotográfica
quiero colores súper brillantes, pero tiene que parecer que le hizo un niño de preescolar o un poquito más grande. No, me divertí, feliz de la vida, hice un sol, colores brillantes, me dijo, así, sí, maravilloso, va, ¿no? Yo creo que ha sido de los, en tiempo de producción ha sido de los mejor pagados, porque las agencias pagan muy bien, ¿no? Y lo que le dediqué de tiempo fue muy poquito tiempo, ¿no? Contrario a otras obras que sí hay ilustraciones que le he dedicado 20, 30 horas, ¿no? Entonces cambia mucho, depende qué necesites, qué tipo de materiales vas a usar, qué variantes, porque es otra, me gusta mucho hacer variantes de la técnica. Van varias veces que incluso publicando en Face algunos colegas, no, pero ¿cómo dices eso? ¿No? Y hay veces que digo, hay que romper estructuras. No, pero no les digas eso eso a los muchachos. Y digo, bueno, cuando es importante, rompo estructuras con fundamento, ¿no? Claro, Ok, claro. la, rompo el paradigma, pero digo por qué camino y por qué lo estoy rompiendo y cuál va a ser el objetivo y el punto final al que voy a llegar con esto, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho también y he echado a perder mucho, por supuesto, de repente materiales que no son compatibles. Digo, bueno, Claro. sí, ese ya no lo vuelvo a usar, pero hay otros que me ha sorprendido el resultado, ¿no? Entonces de repente he trabajado con esmaltes, he trabajado Ujú. sí, hasta tintas de serigrafía, ¿no? Con los dedos, con espátulas, con gubias sobre acrílico cuando son para grabado, etcétera. Jugando mucho con la técnica, jugando mucho con los materiales, experimentando con los materiales más baratos, porque en esta parte de la docencia de repente lo considero mucho, Sí, ¿no? El claro, sí, costo. claro. Sí, y me he ido a esas tienditas de todo en ese entonces que eran 10, 15 pesos. A ver, ¿cuáles son los crayones más baratos con esos, no? A ver qué logro hacer. ¿Y cuáles son los lápices más baratos? Me compré esos paquetitos que vienen 5 lapicitos de este tamaño Sí, y a ver qué se puede hacer con ellos, ¿no? Y había marcas que yo tenía y que en la escuela te hacen burla y te dicen, no, pues esta marca, ¿no? A la hora que los usas, dices, oye, pues no son tan malos, ¿eh? O sea, hay unos que te dan muy buenos efectos. bueno, es que además la creatividad, el ingenio no depende del material en absoluto, ¿no? La Ujú. herramienta es fundamental, claro, tener calidad en ella es Sí, fundamental, claro. pero llegar a un punto de creatividad real y mostrar esa creatividad y ese ingenio no requiere más que un lápiz en ocasiones. Sí, sí, de hecho, y hasta el lápiz amarillo, yo tengo algunos aquí que mis hijos de repente botaban y decían, miren, Así, funcionan bastante bien, ¿no? Y esos lapicitos súper baratos, algunos me costaban, no sé, 10 pesos la cajita, y decía, bueno, son duros, esa es la diferencia, los que me gustan, los que más me gustan son cerosos, es más brillante el color, pero estos con los duros logras líneas muy finas que los lápices cerosos no dan, ¿no? encuentras la finalidad, ¿no? Y Claro. pues es un mundo de experiencias, ¿no? No tendríamos que aventarnos como 5 programas para que nos digas todo, pero bueno, así como debes saber que en la comunidad politécnica, la mayoría son jóvenes, aunque también tenemos gente externa, Sí. grandes amigos que toman clases con nosotros. Tenemos una comunidad, pues, de ingenieros, tenemos una comunidad de gente que se dedica a la ciencia y a la tecnología. El arte es un plus, es una forma de que transversalmente ellos puedan encontrar un desarrollo integral de su conocimiento, de su preparación académica, y eso es lo que de alguna manera la Dirección de Difusión Cultural busca a través de sus talleres. Existen Mm. talleres de todos los lenguajes artísticos en el instituto, y muchos de los talleres se han convertido en compañías completas, en verdaderas compañías que ya han tenido una proyección internacional. Nosotros nos hemos dedicado a dar cursos, nos hemos dedicado a ser un grupo representativo de las actividades que se generan en el ámbito cultural y fusionarnos con otras áreas, ¿no? Con otras disciplinas. Yo, este comentario que te digo es a razón de lo siguiente. Eh, ¿Cómo yo que estudio ciencias, cómo yo que estoy en la mecatrónica, en la robótica, Ujú. en la medicina, cómo yo puedo entender cuáles son digamos, los 3 o 5 puntos más importantes de una ilustración? Ok. Bueno, primero, pues no importa en realidad qué estés haciendo. Yo lo aprendí, por ejemplo, con mi padre, que mi papá era médico y le encantaba la parte del dibujo.
Entonces él mismo se hacía sus láminas en aquel entonces para sus presentaciones no, y fotografiaba y hacía sus ilustraciones, ¿no? no, Y me decía que pues parte es que le gustara, ¿no? Entonces es primero meterte con el material, que no te dé miedo, no importa qué sea lo que estás estudiando. Había en el INEA uno de los administrativos que de repente iba y me mostraba, oye, ve lo que estoy dibujando. Excelente, ¿no? Y hazle así, hazle de esta manera. Y lo primero fue acercarse a un lápiz y a un papel, ¿no? sí, Entonces, eso es lo primero. Como como dibujo puedes hacer lo que tú quieras, porque realmente expresas lo que tienes dentro. El dibujo sí tiene que ser muy expresivo en ese sentido. Y hay veces que yo, algunos de mis dibujos, no hay boceto previo, es lo que va saliendo. Entonces, por ahí pueden empezar, ¿no? claro. ¿Qué siento? ¿Qué emociones tengo? ¿Cómo me fue en el día? Y expresarlo en papel. Pero si te vas un poco más hacia ilustración, pues lo primero es la lectura, ¿no? Ahí sí no hay de otra, ¿no? Maestro, mientras nos sigues platicando, ¿me permites compartir algunas imágenes tuyas? Por supuesto, gracias. Un punto muy importante de la ilustración es que si no lees, no ilustras, ¿no? Eh, Exacto, eh, la parte de que hay un contexto ahí que se le da a la ilustración que tiene que acompañar un texto y no siempre es así. sí, Algunos de los teóricos de la ilustración te dicen que, bueno, puede ser un concepto la ilustración, pero entonces tiene que haber una argumentación. Entonces tú tienes que saber argumentar tu dibujo, decir, me basé en este concepto, en esta idea, y lo que quiero hacer es representarlo de esta manera. Y los elementos que yo estoy usando como elementos simbólicos son este y este y este, ¿no? claro, Entonces esto se empieza a convertir en ilustración. Ujú. Ahora, por supuesto. otro asunto, sí, claro, dime, empezamos. De todo el bagaje que has trabajado en estos largos años de producción, ¿cuál ha sido el libro que más te ha dejado algo interior, algo con el que te has identificado más? Pues mira, en realidad es complicado porque ha habido varios que sin duda te dejan marcado, ¿no? Uno de ellos fue el gusto de estar trabajando para el libro de la SEP, porque fue mucho trabajo, fue ganar un concurso Sí, y el público fue el más grande para el que he trabajado. Entonces estamos hablando, pues a lo mejor más de 2 millones de libros, ¿no? Pero ha habido otros, por ejemplo, uno que le hice con muchísimo cariño al que era el director de la primaria donde yo estudié, que un día me habló y me dijo, oye, quiero que me hagas unas ilustraciones para mi libro. Y fue algo así muy agradable el que él me permitiera ilustrar sus cuentos. Él hizo cuentos para adulto y sí, fue un gusto poder colaborar con él, ¿no? Y otros que tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con gente de alto nivel. Hice una portada para un libro sobre el carácter de Chicxulub y estuve en contacto directo con el autor del libro y me contó experiencias y me fue llevando a que yo hiciera exactamente lo que él necesitaba o él quería. Entonces, hay veces que sí no es exactamente lo que yo hubiera querido, pero el hecho de que el cliente se sienta satisfecho, pues también te deja ese gusto, ¿no? Ese placer. Y sin duda lo de la jornada, no era libro, pero el poder publicar en la jornada y hacer lo que yo estaba sintiendo en ese momento, porque pues la tira que yo hacía se llamaba El Lobo Valerio. Y bueno, para empezar, era un lobo joven, adolescente, un lobo mexicano, que vivía en un ambiente semiurbano, pero se enamora de la caperuza y finalmente pues la caperuza era la niña que a mí me gustaba, ¿no? Y finalmente la caperuza pues la empecé a pretender a través de la tira cómica. sí. Y finalmente pues me casé con la caperuza y ahora es mi esposa la caperuza, ¿no? Entonces eso también me dejó mucho, fue muy simpático de que ella fuera a buscar la jornada para comprarla porque sabía que algo iba a salir ahí para ella, ¿no? Claro, Y era entre nosotros, porque nadie se enteraba, salvo los amigos cercanos, ¿no? Porque esto era onda de Lobo Valerio y la Caperuza, pues, sí, ¿no? claro. Veo que te has acercado también al mural. Sí, el mural fue muy interesante porque yo estaba en ese momento así como que, pues sí entran etapas de la vida donde te cansas de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, la parte de Ediciones Davar me dejó mucho y también le estoy muy agradecido al dueño de la editorial, que es el señor Valderrey, porque me abrió las puertas. Es una persona muy humana y entonces yo estuve feliz en Davar, pero hubo un momento que sí era ya estaba medio bloqueado, ¿no?
Y empecé a trabajar algunas cosas por mi cuenta y a mostrarle, ya estaba dando clases y unos alumnos me dijeron, oye, ¿qué tal si nos das unas clases de pintura o de escultura o de lo que sea, pero grande? Dije, no, pues de escultura no, pero de pintura con mucho gusto, ¿no? Porque yo ya estaba empezando a hacer formatos más grandes para mí y me dijeron, mira, vamos a hacer un proyecto de unas jornadas académicas, ¿qué tal si nos das un taller de graffiti o de mural o algo? Dije, bueno, pues órale, de mural. Y pusieron la propuesta y se inscribieron los chicos, ahí fue abierto a todos los chavos de la escuela, y pues tuve tantos inscritos que, híjole, pues es que no cabemos en un salón, ¿no? Ajá. Pues vamos a pintar dos salones. Allí en la escuela hay un campus donde los salones no tienen nombre o número, sino tienen color. Oh, Entonces me dijeron, por ejemplo, mira, vamos a pintar el salón aqua y el salón naranja. Ah, pues excelente, me dijo el director. El único requisito es que no se pierda la esencia del nombre del taller. Entonces, el salón rosa, pues tiene que ser en rosas. El salón aqua, ya hicimos aqua, ocre, naranja, amarillo, no me acuerdo, van varios, ¿no? Pero tienen que seguir siendo, el ocre tiene que seguir siendo ocre y el naranja tiene que seguir siendo naranja, ¿no? Pues excelente. Y la verdad la pasamos muy bien, fue una grata experiencia con ellos y de ahí me seguí, pinté ese mural ahí, ese de infantil que tienes ahorita ahí seleccionado. Pues ese fue tal cual para mis hijos, ¿no? ujú. Dije, "Ah, pues, encantado", y a partir de ahí también me empezaron a invitar a hacer otras cosas. Y finalmente me di cuenta que los diseñadores gráficos, los diseñadores multimedia, en este caso incluso, por ejemplo, los ingenieros podría ser, invité en una ocasión a gente de mercadotecnia, fue gente de la carrera de cine, entonces que están limitados y que no tienen la oportunidad de ilustrar o de estar en un formato grande, unos chicos que eran grafiteros, órale, vénganse, y empezamos a pintar en los salones, y luego se me ocurrió hacer este tema para mi maestría, ¿no? Entonces dije, bueno, es que no hay la opción de educación formal para el diseñador gráfico o el comunicador visual que no sea artista plástico, de expresarse en gran formato, y considero que la ilustración pues puede ser, ¿no? Primero me dijeron, no, es que el diseñador gráfico no puede hacer murales, porque Ujú. tendría que ser artista. Y dije, bueno, pues entonces no hay problema, le cambio de nombre a mi proyecto, ¿no? Porque aparte yo decía, ilustración monumental. Dijo, no, es que la ilustración no puede ser monumental. Y dije, claro que sí, las Claro, ilustraciones de Leonardo da Vinci, que son de este tamaño, son monumentales, porque la monumentalidad no radica en el tamaño, concepto. sino en el concepto y en la permanencia. O sea, Da Vinci nunca va a morir y tiene ilustraciones científicas que son monumentales, ¿no? Sí, sí, sí. Sea, tienen un gran carácter, tienen un gran sentido. El hombre de Vitruvio es Sí, maravilloso claro, y claro. permanecerá hasta la eternidad. Es Así. una ilustración, ¿no? A final de cuentas. Por ahí Un tienes dibujo unas académico. imágenes, ¿no? Que nos querías mostrar también. Sí, aquí tengo, nada más que aquí voy a compartir mi pantalla. Aquí es interesante porque, necesito que me des autorización para compartir acá. No, pero si quieres, mira, sí, perdón, te las muestro aquí. Tienes unas imágenes físicas, Sí, ¿verdad? Ajá. aquí están en físico, mira. Por Perfecto. ejemplo, esto es parte de lo de la experimentación. Oh, bien. Esta es una tabla de reuso, es triple, y empecé con la parte de ir jugando con el material. Sí, Entonces, esto de aquí, literal, es la servilleta con la que yo estaba limpiando mis pinceles. claro. Entonces la empecé a manchar, limpiaba y de repente me gustó y dije, a ver qué pasa si la pego en la tabla. Y Claro. entonces ya tengo mucho realce, tengo volumen. Este está en proceso, de hecho. De Sí. repente voy a trabajar esta luna precisamente con, voy a poner otra capa y voy a usar gubias. Estas gubias son tal cual para grabado, Sí. ¿sí? Son unas gubias muy baratas, justo lo que te decía, ¿no? ¿Qué puedo lograr con estas? Sí. Tenemos otras gubias profesionales, pero ¿qué se puede hacer con estas que son muy económicas, ¿no? Claro. Luego, por ejemplo, tengo este otro que también era una base de un regalo que me dieron. Sí. Entonces también es experimentar. Aquí ya eché a perder también, ¿no? Es jugar con la mancha. Este fue saliendo en proceso, no hay un previo, sino yo soy fan de los ojos y lo puedes ver en muchos de mis trabajos.
Entonces empecé a trabajar con el ojo y luego dije, bueno, ok, es la luz de la vida, y empecé a sacar esto. Y la parte de, bueno, la tierra, lo sentimental, lo emotivo, nuestra tierra mexicana con el nopal, los elementos que dan un poquito de lo nuestro, ¿no? Entonces fue saliendo y a ver qué tal quedaba, ¿no? Pero esto es de lo mío. Sí, O sea, es para mí, no es para un cliente, entonces haces lo que quieras, ¿no? por supuesto, sí. Experimenta, Por ejemplo, también está en proceso de experimentación. sí. Entonces, esta también es una tabla de MDF. Lo que hago con esta, como es demasiado brillante y satinada, primero entrecruzo con el cúter. Aquí te puedo mostrar otra. Voy haciendo un rayado con el cúter y luego una base. Entonces, aquí sí se alcanza a ver. Sí, Entonces, hago todo un tramado sí. para que tenga anclaje y luego le pongo una base de gesso, pero el gesso se puede sustituir con pintura vinílica. Vinílica blanca. Este está preparado ya para empezar Para que a amarre trabajar. lo que vais a poner encima. Sí, para que amarre bien, y entonces se sigue sintiendo la textura. Este Ujú. otro que te mostraba también fue trabajado así, pero en esta parte de acá abajo metí polvo de mármol. Ok, Entonces claro, el polvo que tengo es muy fino, claro. pero puede ser alguna arena sílica o algo parecido. Incluso con unos chicos que estoy trabajando justamente esto, a ellos les pedí que molieran cascarón de huevo. Sí. Entonces, con un mortero No, está muy moles bien. cascarón de huevo. Y esto lo que estamos haciendo es un esgrafiado, pero con espátula, por ejemplo, o con la parte, este es incluso una espátula de plástico, Sí, ir raspando. Entonces, primero es dejar que la primera capa asiente bien y ya claro. después las otras capas, pues vas jugando con ellas, ¿no? Qué tan transparente quieres que sea? Se supone que el acrílico no se le debe poner agua, pero de repente nosotros por economía también jugamos un poco con el agua para que se vuelva transparente o translúcido Sí, y funciona bastante bien. Entonces ya después le das dos o tres capas y no dejas que se seque por completo, sino que vas raspando y dependiendo la presión que tú hagas, vas claro. a la capa de abajo. Entonces hay veces que vamos metiendo colores y vas raspando, pero por zonas. No es el típico ejercicio desgrafiado que haces desde la primaria, que pones todo de crayola y luego tinta china y luego le raspas a ver qué sale. No, no, tú vas trabajando por zonas y Sí, vas planeando la zona en la que vas a trabajar, ¿no? Y va en contraparte con este, por ejemplo, son puras transparencias. sí, Son, y está trabajado como si fuera acuarela, pero todo es acrílico. también es acrílico, claro, Es acrílico, pero es igual una tabla de MDF, claro. también fue rayada, y esta sí lo imprimí con pintura vinílica, y ya funcionaba bastante bien. Y ya después, capa por capa, eso sí tiene que ser con mucha paciencia y cuidado, porque no es como la acuarela, el acrílico seca y ya quedó, ¿no? Sí, ¿No? Ya no lo puedes mover. La acuarela sí tienes esa ventaja que no te gustó y le lavas tantito y ya. Aquí echaste a perder y hay que cubrir y volver a empezar de nuevo. Entonces vas jugando con la transparencia, dejas unos elementos abajo y después pones veladuras. Y es una técnica muy interesante de paciencia, pero que también me ha gustado mucho, ¿no? y todo es con acrílico, lo que nos acabas de mostrar, Todo es, con acrílico. exacto, todos son acrílicos. En algunos casos sí he usado acrílicos un poquito más finos, pero el que encuentras en la papelería funciona, ¿no? No, además, Está, no podemos pedirle ahorita a los muchachos no, que por supuesto, nada ¿no? específico. Creo que todavía estamos en un momento de contingencia y la idea es que con el material que puedan, pues trabajen, ¿no? Sí, Con lo mínimo, sí, pues. hay algunos económicos. Mira, realmente el tiempo de vida, estaba leyendo en uno de los libros que me gusta revisar de técnicas, Sí, decía que ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos sabremos cuánto dura el acrílico, sí, porque la historia de la pintura acrílica no nos da para tanto, ¿no? Todavía no sabemos, los primeros cuadros trabajados con acrílico ahí siguen, ¿no? Y quién sabe cuántos años. Finalmente, toda la obra se termina descomponiendo y se va craquelando y todo. El acrílico no sabemos exactamente cuánto tiempo durará, pero como parte de ilustrador a mí no me importa, ujú, ¿no? Finalmente se va a reproducir y es parte del objetivo de la ilustración también, ¿no? Tú generas la obra, se fotografía o se escanea y finalmente
pues queda permanente ahora en archivo digital, pues para siempre, ¿no? Y Así, ahí está tu obra. Y hay obra, incluso hay artistas que venden su obra impresa en digital, el famoso cliqué, ¿sí? Entonces tú haces tu obra, haces tu original que puedes conservar y luego puedes hacer un tiraje, le aseguras a tu público, le dices, oye, pues voy a imprimir 10 y te garantizo que no voy a hacer más, y entonces eso se cotiza, tú lo puedes imprimir. Ahora con la maravilla de la tecnología, pues sí. en Canvas, en Brillante, en Mate, en papeles con algodón, hay una variedad enorme de cuestiones donde lo puedes imprimir, entonces puedes conservar el original guardadito, que no le dé la luz, que no le dé el polvo, y poner una impresión digital, ¿no? Así es. No, pues sí, y además que se adapta al sentido de época que vivimos hoy, ¿no? Porque Sí, sí, claro. que muchas de las generaciones que vivimos, digamos, este cambio, este puenteo de técnicas, muchos evidentemente aprendimos de forma académica desde lo que era el inicio de las técnicas, ¿no? No teníamos Sí, de lo digital y poco a poco nos hemos ido adentrando al conocimiento de lo digital porque es parte de nuestra evolución y de nuestro desarrollo personal, ¿no? Pero ujú, también tiene su lado amable, que también tiene un lado muy hermoso y el efecto de la reproductibilidad y este tipo de aspectos que antes no teníamos, no, sí, no tan fácilmente no se lograba, y de cierto control de imagen que ahora nos podemos dar el gusto de hacer variaciones de un mismo trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? exacto. Y eso es Sí, padrísimo, sí. de hecho, por ejemplo, colaboraba también en una revista. Ellos me pedían 9 ilustraciones. Más bien eran obra, porque ni siquiera me daban el texto, me decían 9 y cámbiale el siguiente número, ¿no? Sí, Y ahí metía mucho la cuestión digital, porque de repente yo jugaba con la mancha, salpicaba, embarraba tinta, recogía hojas que estuvieran tiradas por ahí, hojas claro, de árboles, de plantas, lo que se me ocurriera, hasta lodo, tierra, lo que fuera, hacía como que mi arequetenga y luego le metía Photoshop, ¿no? sí, Y quedan cosas muy, muy interesantes, quedan cosas muy, muy padres con eso, ¿no? así Entonces es. es también adaptarte a la parte tecnológica y bueno, y hay algunos clientes que la ilustración, algunas editoriales que nos piden todo vectorizado, entonces yo sigo siendo muy análogo, entonces yo trazo primero a mano, Claro. boceto a mano, me lleno de información a mano y después ya pasamos a la parte digital en la que mi esposa mete mano siempre. Ella es la tecnológica aquí en Ah, el estudio. Entonces yo le voy pasando las cosas entintadas y ella vectoriza o mete color en Photoshop, ¿no? claro, pues nos parecemos mucho. Creo que es una cuestión generacional. Nosotros, Yo creo. nuestro Y bastón es mira, lápiz. me compré la tableta y de todas maneras no se Sí, siente igual, ¿no? No, no, no es no, lo mismo tener un pincel en la mano así que es. la pluma de la tableta, ¿no? No, pero comprendes que al final de cuentas es un proceso final, que es un nuevo proceso que hay que sumar y Sí, pero que si es como la fotografía, yo siempre he pensado que si la toma desde un principio es mala, por más que sí, pongas efectos y sí, por más claro, que pongas filtros, seguirá siendo mala la imagen, ¿no? Pues lo sí, mismo por pasa supuesto. con un dibujo, una ilustración o cual sea. Si desde el principio es malo, nunca va a funcionar así le metas los mejores programas del mundo, ¿no? Creo Sí, que sí tienes razón y precisamente para que no sea malo, es esta parte del proceso de investigación, ¿no? además, sí, claro, y bien lo dijiste, no se puede ilustrar sin leer. Así Sí, sin que, leer no es vital. claro, estás Y otra cosa también que es muy importante son referencias visuales. Ahora, por sí, suerte, existen muchas nubes donde tú puedes ir guardando. Por ejemplo, yo uso mucho Pinterest, donde me meto a buscar. Si de repente necesito hacer un pez en particular y dices un beta, pues antes era un problema encontrar un beta cuando no había internet, ¿no? sí, 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 De sí. hecho, había veces que hasta tenías que ir a comprarlo y Sí, estarlo a conseguir, observando. exacto, sí, Y ahora buscas y encuentras miles, ¿no? así es, Entonces, es decir, mira, me gusta este color, pero estas aletas y esto y esto y esto, ¿no? exactamente. Una tarántula. Me acuerdo la vez que tuve que ilustrar un tráiler y yo parado en la avenida a ver a qué hora pasaba un tráiler, porque no me acordaba cómo eran, ¿no? Sí, Entonces ahora buscas tráiler y te sale, ¿no? Un tractocamión, bueno, ok, ¿cómo es, no? O así sea, es. son muchas cositas que ahora la tecnología nos ayuda, pero sí tienes que hacer el proceso de investigación y no quedarte con, creo que es así, porque el cliente final
y tu lector, a lo mejor sí sabe cómo son las cosas, va a decir, esto está mal. Y ya le quedó un sinsabor ahí por la ilustración que no supieron hacer lo que estaba Necesitan pidiendo. la precisión en ese tipo de aspectos. Sí, claro. Oye, maestro, Y, pues y hemos llegado desgraciadamente a un final de esta sesión, pero muy contento y muy muy agradecido bien. contigo porque de verdad sí tendríamos que estar mucho rato aquí y varios programas. Ojalá tengamos la oportunidad de que, pues cuando ya el mundo pues, se transforme de nuevo y tengamos la Sí, opción claro, de volvernos a ver los rostros, pues que nos hagas una visita al Instituto Politécnico, a nuestra dirección de difusión, para que claro. te recibamos con los brazos abiertos, con un abrazo Excelente. y puedas compartir un poco más de lo que tú haces, de esta gran vocación que tienes y por el cual nos sentimos muy orgullosos de que nos hayas compartido un poco de tu ser. Excelente, te lo agradezco Un abrazo mucho. para la comunidad politécnica, mi querido Guillermo. Un abrazo para todos y muchas gracias. Y no le tengan miedo a la ilustración. Tomen el lápiz y a rayar, es lo más importante. Perfecto. Bueno, pues la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, el Taller Central de Artes Plásticas y un servidor Arturo Berrospe se despide, no sin antes mandarle un abrazo al maestro Guillermo, a todos ustedes. Gracias, Muchas gracias, gracias. Un abrazo igual. Un gracias. abrazo a todos. Gracias y feliz día del grabador. Cuídense mucho. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Excelente, gracias.